Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de más de 404 ejercicios de programación. Mi nombre es Jesús Becerril y en esta ocasión vamos a hacer un programa bastante sencillo, que es un promedio de números en C. Esto sería para principiantes y sobre todo iniciadores que apenas empiezan con este lenguaje o en el mundo de la programación, pues este tutorial será perfecto. Vamos a comenzar. Entonces aquí nada más rápidamente recuerdo, este es nuestro sexto tutorial, es el del promedio de números, es nivel principiante y a partir de ahí me salto con PHP para leer y escribir en un archivo y después pues ya vienen las recomendaciones que han llegado a hacer y que aún pueden hacer en los comentarios para ir añadiendo más ejercicios en este curso. Pasándonos a C, bueno, primero recordemos que necesitamos un compilador. En este caso yo decidí ocupar el dev C++. Si alguno de los que están viendo este video desea utilizar algún otro, no hay ningún problema. El código debería de funcionar exactamente igual. Al ser para principiantes vamos a ir explicando cada línea del código. Y entonces pensémoslo de esta manera. En este caso nuestro archivo .cpp, que es donde se va a guardar todo el código, es como si fuera un niño que tiene toda la información a la mano, por decirlo en una biblioteca, en una librería, cosas de ese estilo, pero que no sabe hacer absolutamente nada hasta que nosotros le digamos, vamos a ocupar estas partes o vamos a ocupar estos libros, estos capítulos. Entonces aquí solamente está a la espera de saber qué es lo que puede ocupar de todas esas herramientas. Y yo le voy a decir, en primer lugar, vamos a necesitar algo que se le llama librerías, que en este caso pues sería igual o parecido a la analogía que estábamos haciendo, a un libro en donde le va a decir al niño, o en este caso nuestro programa, cómo hacer las cosas. ¿Cómo ponemos esa librería? Pues muy sencillo. Vamos a colocar el símbolo de número, la palabra include, después los símbolos menor y mayor que, y dentro de esos símbolos la palabra stdio.h, que viene de estándar input output o salida y entrada y salida estándar, perdón. Entonces, esta librería es como que le estamos diciendo al programa, vas a ocupar lo que esté en ese archivo porque al final de cuentas es un archivo de la computadora y eso nos va a permitir dos cosas. Uno, mostrar mensajes al usuario y dos, poder leer mensajes que nos dé el usuario por consola. Entonces ya con esto podemos empezar a interactuar con el usuario que va a ocupar nuestra aplicación. Y voy a colocar una segunda librería. Entonces nuevamente coloco la misma estructura, include, y en este caso la segunda librería le voy a llamar conio.h. Esta librería nos va a permitir hacer una pequeña pausa en nuestro programa para que no se cierre luego de que obtiene el resultado, porque al final de cuentas para hacer un promedio vamos a hacer ciertos cálculos y si la computadora acaba, lo más seguro es que cierre esa ventana. Entonces para evitar esa parte nosotros le decimos que ocupamos otra librería que se llama Conio. ¿Qué sigue? Dentro de un programa, en general, en programación, en muchos lenguajes tenemos algo que le llamamos main, que es un método principal, como su nombre lo indica, en donde nosotros colocamos el código, la llamada a las funciones de lo que queremos realizar. Aquí yo podría detenerme y empezar a hablar un poquito de funciones, pero vamos a que esto es lo más sencillo posible, entonces todo nuestro código va a ir dentro del main para que pueda funcionar. Colocamos main, paréntesis y llaves. Esa va a ser la estructura. Entonces todo lo que nosotros coloquemos adentro ya va a ser código que se vaya compilando y ejecutando ahorita que lo probemos. Y vamos a pensar, si yo quiero obtener el promedio de ciertos números, ¿qué necesitamos? Muy bien, pues en primer lugar yo necesitaría saber la cantidad de números que voy a pedir, porque puede ser un promedio de 3 números, de 5, de 10, de 100, de 2000, la cantidad de números que ustedes gusten, aquí vamos a poder pedirla. Y entonces para ello vamos a tener una variable en donde se guarde esa información. Las variables son simplemente palabras en donde nosotros guardamos datos para poder ocuparlas más adelante. Y como su nombre lo indica, son variables, por lo tanto pueden ir cambiando su valor. Entonces, número 1, la cantidad. Número 2, como vamos a interactuar con el usuario, donde nos va a ir dando él los números que necesita obtener de promedio, pues entonces yo necesito una variable número, a la cual le voy a llamar num. El nombre que ustedes elijan
no hay ningún problema. Ese cant y num se pueden llamar de otra manera y no va a pasar absolutamente nada. Solo recuerden que para hacer variables necesitamos ciertas reglas, como que no puede llevar símbolos al inicio, no puede llevar espacios y cosas de ese estilo. Por eso pongo los nombres más sencillos posibles. Número 3. Yo necesito una variable en donde se guarde la suma de todos esos números, que aquí varios que ya tienen un poquito de más experiencia con el lenguaje podrán decir, ¿por qué no hacerlo directamente ya en la variable del promedio? Y pues en sí esto es para separar lo más posible todos los pasos. Ya si alguien gusta, al final del video, quitar la variable suma y hacerlo directamente o con menos variables, pues también se puede. Y por último, precisamente esa variable de promedio. Entonces en total, por ahora necesito 4 variables. Y dentro de C y de otros lenguajes necesitamos colocar el tipo de dato. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos guardar texto, podemos guardar números, podemos guardar valores booleanos, entre otros. Y para eso tenemos ciertos tipos como es el int. Int, como su nombre lo indica, nos permite guardar números enteros. Ahorita yo necesito que la cantidad de números pues sea un número entero, el número que nos dé el usuario también, o los números, y la suma también, pero promedio no es necesario que sea entero. Entonces voy a poner un punto y coma ahí al final de suma, y promedio le vamos a poner otro tipo de dato en C que se llama float. Float nos permite guardar valores con punto decimal. Entonces ya nuestro promedio, en caso de que no sea exacto, pues ya nos va a poder indicar esos decimales o extras que tenemos al final de nuestra cuenta. Con esto ya tendríamos las variables. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a preguntarle al usuario cuál es esa cantidad de números que tenemos que hacer la operación. Para eso ocupamos una función que viene de stdio, la librería que incluimos en la primera línea, y se llama printf. Printf nos permite mandar un mensaje al usuario. ¿Cómo hacemos eso? Printf, paréntesis y doble comilla en medio. Y entonces dentro de esa doble comilla vamos a poner el mensaje: escribe un número. Voy a poner 2 puntos y un espacio. Así de sencillo le mandamos un mensaje al usuario y ese le va a aparecer en una ventanita negra para que él pueda visualizarlo. ¿Qué es lo que yo quiero que me dé el usuario? Un número. Y para eso, al igual que tenemos printf para imprimir, tenemos scanf para leer datos que nos ingrese el usuario por teclado. ¿Cómo va a ser la estructura? Pues va a ser bastante sencilla. Yo pongo doble comilla, voy a poner un porcentaje y el tipo de dato que estoy leyendo. Para eso tenemos letras asignadas dentro de C, en donde, por ejemplo, si yo quiero leer un entero, puedo colocar una letra D. Entonces ya aquí le estoy diciendo, lo que quiero del usuario es un número de tipo entero. Y todavía nos falta decir, ¿en dónde lo vamos a guardar? Porque, ok, el usuario me va a dar ese número, pero ¿dónde lo guardo? ¿En cantidad, en número o en suma? Pues bien, en este caso le toca cantidad y el programa tiene que saber eso. ¿Cómo lo realizamos? Muy simple. Ponemos una coma, un símbolo de ampersand, el que está generalmente arriba del 6 del teclado o del 7, y el nombre de la variable. Entonces ya con esto yo le estoy indicando, vas a pedir un número de tipo entero que te dé el usuario y lo vas a guardar en la variable cantidad porque lo vamos a ocupar más adelante. Así de sencillo leemos valores dentro de C. Un printf para mandar un valor, un scanf para leerlo y ya podemos utilizarlo. Lo siguiente aquí es que yo, como no sé cuántos números me va a pedir el usuario, si son 3, 5, 10, 50, los que sean, yo no puedo poner que me vaya dando número por número, porque al final de cuentas no sabría cuántas veces repetirlo. Y para eso tenemos algo que le llamamos ciclos en la programación. Aquí uno de los ciclos más comunes y el que voy a ocupar se le llama ciclo for. El ciclo for va a estar conformado por 3 partes básicas. Yo voy a poner paréntesis y llaves. Se dan cuenta, se parece a la estructura del main. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Entre paréntesis, el ciclo for recibe 3 cosas. Número 1, en dónde voy a iniciar mi ciclo. Como yo voy a pedir la cantidad de números que me dio el usuario, entonces aquí le digo, necesito otra variable que se llame i, o el nombre que ustedes gusten, y que empiece en 1. Le voy a decir que vaya aumentando de 1 en 1 hasta llegar
a esa cantidad de números que nos pide el usuario. Entonces, primera parte de un ciclo for, el inicio. Aquí ya le estoy diciendo, inicia con el valor de 1. Pongo un punto y coma y nos vamos a la segunda parte. Segunda parte, una condición. ¿Hasta qué momento quiero que se repita este ciclo? Pues yo le voy a decir, este ciclo se va a repetir mientras y sea menor o igual a la cantidad que me dio el usuario. De esa manera, y por eso se le llama ciclo, ya vamos a estar haciendo repeticiones desde que pase de ese 1 hasta la cantidad que me dé el usuario. ¿Qué nos falta? Si yo lo dejara hasta ahí, puede que me marque error y además no tiene una forma de saber cómo detenerse o cuánto va a ir avanzando cada vuelta que le dé un ciclo for. Entonces nos hace falta la tercera parte del ciclo. Ponemos un punto y coma nuevamente y ponemos i más más. El i más más es una abreviación en donde le podemos decir i igual a i más 1, que es para indicarle que vamos a ir aumentándole a mi variable i 1, 1, 1 cada vez que vaya dando una vuelta. Es simplemente esa abreviación para no escribirlo todo. Y ya con eso tenemos listo el ciclo for. Tenemos un inicio, una condición y un incremento. Ya que tenemos el ciclo, hay que decirle qué es lo que queremos que se repita cada vez que dé una vuelta. En este caso es irle pidiendo los números. Por ello, repetimos más o menos la estructura de arriba. Entonces voy a colocar un printf, ya sabemos que termina con un punto y coma que lleva doble comilla en medio, y le decimos escribe el número. Aquí ya va a depender de cada uno de ustedes. Si nosotros queremos como que darle una referencia al usuario de saber en qué número va de los que nos está pidiendo, pues podemos mostrárselo. Y va a ser muy similar a lo que tenemos en el scanf. Es decir, yo le voy a mostrar el valor de la variable i porque la i lleva ese conteo de en qué número vamos. ¿Cómo le muestro esa variable? Pues va a ser porcentaje de, y en donde yo quiera mostrar el texto, eso es importante, porque puede ir al principio, al final o en este caso en medio, y terminando las comillas pongo una coma y le indico quién es esa variable que se va a imprimir. En este caso es i. Entonces ya con eso le estoy indicando, escribe el número y le estoy diciendo en qué número va de su repetición. Que aquí hay que tener cuidado en cómo decimos las cosas, porque también puede tomarse como que escribe ese número que le estamos indicando. Entonces nada más hay que tener ahí cuidado con el tipo de mensaje que se mande. Acto seguido, voy a leer ese número que me está dando el usuario. Repetimos la estructura de arriba, porcentaje de, pero esta vez no quiero guardarlo en cantidad, porque si yo lo guardo en cantidad, voy a modificar mi ciclo for y ya no va a saber en qué momento se tenía que detener. Porque como les dije, las variables pues van cambiando de valores y eso puede afectar cómo se comporta nuestro programa. Entonces, para eso es que tenemos la variable num. En la variable num guardamos, como su nombre lo indica, el número que nos dé el usuario. Y ese número, pues hay que irlo almacenando en una variable donde vayan todo lo que nos ha dado el usuario. A eso le llamamos un acumulador. Y en este caso va a ser suma. ¿Cuál es la característica de los acumuladores? Pues que se van a añadir a sí mismos un nuevo valor. Entonces yo le digo, suma va a ser igual a todo lo que ya llevas acumulado, de ahí su nombre, más mi variable num. Entonces en esta variable ya se está almacenando los 10, 20, 200 números que nos dé el usuario, aquí se van a guardar. Y esto va a seguir siendo cada vuelta de nuestro ciclo. De esa forma, al terminar todas las repeticiones, pues ya en suma tenemos ese conteo total de los números que nos pidió el usuario. ¿Qué nos hace falta? Para obtener un promedio, recordemos que la fórmula general para esto es tomar toda la suma de esos números que ya la tenemos y dividirla entre la cantidad de números que nos pidieron. Entonces precisamente hay que decirles eso y para eso es la variable prom. Es decir, prom, que es el promedio, va a ser igual a la suma de todo lo que recopiló hace un momento entre la cantidad de números que nos pidió el usuario. Y listo, ya en prom nosotros tenemos el resultado final. Nos faltaría mostrárselo al usuario. Entonces para eso vamos a colocar un printf en donde diga el promedio es, dos puntos, le digo que va a mostrar un número de tipo flotante, en este caso ahora es una f,
Eso es importante. Se dan cuenta aquí como eran enteros es una D, aquí como es flotante es una F, y le digo que muestre el valor de la variable prom que acabamos de obtener. Ahora yo les decía, si aquí acaba el cálculo, muy seguramente en varios casos se va a cerrar lo que es la pantalla de nuestro programa. Entonces para eso hay que decirle que haga una pequeña pausa. Y nosotros tenemos una función que se llama getCH. GetCH lo que hace es nada más esperar a que el usuario presione una nueva tecla para poder leerla, y en este caso cerrar el programa porque ya sería lo último que está haciendo. Entonces con eso ya realizamos la pausa. Vamos a hacer una primera prueba y podemos afinar un poquito de detalles que se van a presentar. Para eso, si están en el DEPC, es con F11 o este pequeño iconito que dice compilar y correr. Recordemos que la compilación es la revisión del código. Si hay algún error les va a decir en qué línea, y si todo sale bien les va a salir esta ventanita en negro como la que tenemos aquí. Aquí nos dice escribe un número. Voy a cerrarlo y voy a cambiar el mensaje porque no se puede tomar tan bien. Escribe la cantidad de números a promediar. Aquí ustedes pueden poner el mensaje que gusten, pero ya es algo más exacto para el usuario. Entonces ya nos dice, escribe la cantidad de números a promediar. Le voy a decir que quiero promediar 4 números. Y ya nos dice, escribe el número 1. Entonces aquí yo pongo un 5. Y creo que me faltó ahí una parte. Vamos a observar. Ah, perdón, en el scanf se me fue a poner el símbolo de ampersand. Eso es importante porque ese símbolo le indica en qué dirección de la memoria, o en este caso en qué variable, vamos a guardar ese valor. Una disculpa, la verdad no vi que me faltaba ese símbolo. Ahora sí. Entonces vamos a poner un 5. Ahí ya me pide el número 2. Le digo que quiero promediar un 7, un 9 y un 2 para que queden impares y observar otro detalle que vamos a tener. Entonces le digo promedia 5, 7, 9 y 2. Si nosotros lo sumamos manualmente, pues serían 12 y 11, serían 23, 23 entre 4, pues no va a salir exacto, nos debería de dar decimales. Entonces si yo le pongo un enter, se dan cuenta ya me aparece el cálculo final. Me dice el promedio es 5.00000. Y entonces aquí podemos observar dos cosas. Número uno, los decimales como que sobran, no deberíamos de tener tantos generalmente. Eso ya es gusto de cada uno. Y número dos, no está haciendo una división con punto decimal, sino que lo redondea. Entonces vamos a afinar nada más esos dos últimos detalles para que quede nuestro programa. En primer lugar, ¿cómo limitamos el número de decimales? Eso va a ser muy sencillo. Yo voy a ir a donde imprimí el promedio y le voy a decir entre el símbolo de porcentaje y la F, punto 2. ¿Por qué punto 2? Porque yo quiero limitar esos decimales a que nada más sean 2. Entonces voy a hacer la prueba nuevamente para que observen. Yo pido 3 números y ahora me dice 5.00. Se dan cuenta, ya no le pone tantos decimales. Entonces ustedes aquí pueden personalizar cuánto número de decimal quieren que aparezca, cuántos dígitos en este caso. La segunda cuestión que tiene nuestro programa es que como hacemos una división de enteros, el resultado lo toma como si fuera entero, a pesar de que la variable promedio es flotante. Para esto nosotros podemos hacer algo que en programación se le llama casteo de tipos, o un cast. ¿Qué quiere decir eso? Que yo hago un cambio de tipo de variable al momento de hacer un cálculo o alguna operación. Y eso va a ser muy sencillo. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos paréntesis y dentro el tipo de dato por el que quiero cambiarlo. Entonces ya le estoy diciendo aquí, ok, vas a hacer una división, suma sigue siendo entero, no hay ningún problema, y cantidad conviértelo en flotante. De esta forma ya va a reconocer que es una división con símbolos decimales. La variable cantidad va a seguir siendo entera todo el demás tiempo del programa, solamente es en este pedacito donde le estamos haciendo el cambio de tipo. Y a eso se le llama casteo. Vamos a hacer una última prueba de nuestro programa. Ejecuto, le digo que voy a medir 5 números, y entonces metemos un 3, un 5, un 7, un 4 y un 6. Y en este caso espero... Ay, lo siento aquí. La suma de los números es 25 y entre 5 sí sale exacto.
Denme un segundito, y eso que lo puse según yo al azar. Entonces, nuevamente 5 números. 1, 2, 3, 4 y 7. Y ahí está. 7 más 3 son 10 y 7 serían 17. 17 entre 5, pues ya no nos sale exacto. Entonces aquí ya nos está diciendo que son 3.40. Ya nos indica ahora sí con decimales nuestro promedio. Y entonces de esta forma, con 17 líneas, que podrían ser todavía menos, es como nosotros podemos obtener el promedio de n números. No importa cuántos sean o cuánto nos dé el usuario. Si quiere promediar 200, si quiere promediar 500 números, pues va a poder hacerlo. Siempre y cuando tengamos el límite de lo permitido en un número entero. Hay que aclarar sobre todo ese punto. Yo espero les haya gustado. Este es mi primer programa en C que subo al canal. Entonces también si ven algo mal, algo que tal vez no expliqué o se me fue, pueden colocarlo con todo gusto en los comentarios. Si a lo mejor quieren y les gustó la explicación un curso de C, también podrían colocarlo en los comentarios, que sería para todos los iniciantes de programación, porque en muchas escuelas pues es el lenguaje que se da al inicio. Y bueno, entonces ese sería como que los comentarios generales. Recuerden que si quieren apoyar, no hay necesidad de pagar ni de donar absolutamente nada de eso. Este es conocimiento libre y su única misión es suscribirse, darle me gusta, comentar qué les pareció e invitar a más gente para que estos tutoriales totalmente gratuitos puedan ser de acceso al público. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.